Me temblaban las manos mientras me quitaba la alianza del dedo por primera vez en 42 años. El anillo de oro se había desgastado por décadas de fregar platos, doblar la colada y secar lágrimas, tanto las mías como las de mi hijo. Había estado ahí en cada hito, cada desengaño, cada noche en vela cuando Miguel estaba enfermo de niño, y yo me sentaba junto a su cama preguntándome si sería lo bastante fuerte para ser madre y padre a la vez. La alianza nunca me había pesado. Pero mientras la sostenía en la palma de mi mano, viendo cómo la luz del sol de la tarde se reflejaba en su sencilla superficie, parecía llevar el peso de cada sacrificio que había hecho, cada sueño que había aplazado, cada momento en que había antepuesto sus necesidades a las mías. «Mamá, de verdad que necesitamos tu ayuda», me había dicho Miguel apenas una hora antes, con ese tono particular de desesperación que toda madre reconoce. La misma voz que usaba de adolescente cuando había cometido un error y necesitaba que yo lo arreglara. Solo que ahora tenía 35 años. Estaba casado y se enfrentaba a un desahucio del piso que no podía permitirse. Yo estaba sentada en mi pequeña cocina, la de las baldosas agrietadas y la nevera que hacía un zumbido escandaloso, cuando por fin llamó. Habían pasado 3 semanas desde la última vez que había sabido de él. 3 semanas de un silencio que se sentía como una eternidad cuando tienes 60 años y tu hijo es la única familia que te queda en este mundo. «El casero no va a esperar más», continuó, y pude oír a su mujer, Sara, de fondo, con la voz afilada por la ansiedad. «Necesitamos 1.500 euros para el viernes, o nos vemos en la calle. 1.500 euros. Más que toda mi pensión mensual. Más de lo que había tenido en mi cuenta de ahorros de una sola vez desde que Ricardo murió hace 8 años. Pero mientras escuchaba la voz de mi hijo quebrarse por la preocupación, supe que solo poseía una cosa de valor. Una cosa que podría salvarlos de la humillación de quedarse sin hogar. La alianza había pertenecido a la abuela de Ricardo antes de ser mía. Se la había dado con lágrimas en los ojos, diciéndole que estaba bendecida con el tipo de amor que dura para siempre. «Este anillo», me susurró el día de nuestra boda, «ha visto 3 generaciones de felicidad. Protegerá vuestro matrimonio, igual que protegió el mío». Durante 42 años había creído en esa bendición. Durante el diagnóstico de cáncer de Ricardo, durante las largas noches en las salas de espera del hospital, durante el momento devastador en que los médicos nos dijeron que no había nada más que pudieran hacer, incluso después del funeral, cuando amigos bien intencionados me sugirieron que quizá debería guardarlo o reservarlo para una ocasión especial, seguí llevándolo. Era mi conexión con él, mi recordatorio de que el amor no termina solo porque la vida lo haga. Pero ahora, al mirar esa sencilla banda de oro, vi algo diferente. Vi esperanza para mi hijo. Vi la posibilidad de resolver sus problemas, de serle útil de nuevo, de demostrar que, incluso a los 60 años, todavía tenía algo valioso que ofrecer. La casa de empeños del centro llevaba 30 años tasando joyas. El dueño, un hombre amable llamado Señor Chen, examinó la alianza con una lupa de joyero mientras yo permanecía allí, sintiendo que estaba traicionando cada voto que había hecho. «Es oro de buena calidad», dijo con delicadeza, quizá percibiendo mi reticencia. «Un diseño sencillo, pero bien hecho. Dado el mercado actual, podría ofrecerle 1.800 euros. 1.800 euros. Más que suficiente para salvar a Miguel y a Sara del desahucio, y aún sobraría dinero para la compra y las facturas. Suficiente para darles un nuevo comienzo, para ayudarles a recuperarse. Suficiente para demostrarle a mi hijo que su madre todavía importaba, que todavía tenía valor más allá de las batallitas de los viejos tiempos que tanto parecían aburrirle últimamente. Si disfrutas de historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1.000 suscriptores y realmente ayuda a nuestro trabajo. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Volví a casa con el dinero en un sobre, sintiendo la mano izquierda extrañamente desnuda sin el peso familiar del anillo. Pero mi corazón se sentía ligero por primera vez en semanas. Iba a poder ayudar a mi hijo. Iba a ser la madre que él necesitaba, como lo había sido toda su vida.
El alivio en su voz cuando lo llamara para contarle lo del dinero haría que el sacrificio mereciera la pena. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina y conté cuidadosamente los billetes. 15 impecables billetes de 100 euros para el alquiler y 3 más para cualquier otra cosa que pudieran necesitar. Metí el dinero en un sobre de regalo, del tipo que solía usar para sus regalos de cumpleaños cuando era pequeño, y todavía pensaba que su madre era lo más grande. Pero al cerrar el sobre, una extraña sensación se instaló en mi pecho. No era arrepentimiento, exactamente, sino algo más pesado, algo que se sentía como el final de una historia y el incierto comienzo de otra. Había renunciado a la última pieza tangible de mi matrimonio, el símbolo final del amor que había definido la mayor parte de mi vida adulta. Fuera de mi ventana, el barrio se acomodaba a su rutina vespertina. Las familias cenaban, los niños terminaban los deberes, las parejas hablaban de su día. La vida normal continuaba en toda su belleza cotidiana, mientras yo estaba sentada a solas con un sobre lleno de dinero que representaba todo lo que me quedaba por dar. Cogí el teléfono para llamar a Miguel, para darle la buena noticia, para oír en su voz la gratitud que haría que este sacrificio valiera la pena. Mi dedo se detuvo sobre su número y, por un instante, me permití imaginar su reacción, el alivio, las gracias. Quizá incluso la sugerencia de que fuera a cenar para celebrarlo juntos. Pero algo me hizo dudar. Un instinto que había ido creciendo en los últimos meses, a través de las llamadas telefónicas más cortas y las visitas canceladas, a través de la forma en que la sonrisa de Sara nunca llegaba a sus ojos cuando me miraba. Una vocecita silenciosa que se preguntaba si renunciar a mi alianza cambiaría realmente algo. Dejé el teléfono y me quedé mirando el sobre. Mañana conduciría hasta su piso y les entregaría este regalo. Mañana descubriría si el amor de una madre todavía podía obrar milagros, si el sacrificio aún significaba algo para las personas por las que nos sacrificamos. Esa noche, me senté en mi cocina vacía e intenté no pensar en la marca pálida de piel en mi dedo anular, o en cómo mi mano parecía incompleta sin el círculo de oro que me había hecho sentir casada incluso en la viudez. Esa noche, intenté creer que hay regalos que merece la pena dar, incluso cuando no estás segura de que serán recibidos con el mismo amor con el que se ofrecen. El trayecto hasta el piso de Miguel se me hizo más largo de lo habitual, aunque había hecho ese mismo viaje de 20 minutos innumerables veces en los últimos 2 años. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad, dándome demasiado tiempo para ensayar lo que diría. ¿Cómo presentaría este regalo de una manera que no pareciera caridad? Quería que entendiera que no era dinero por lástima. Era una madre invirtiendo en el futuro de su hijo, como siempre había hecho. Su bloque de pisos estaba en las afueras de la ciudad, uno de esos lugares donde las parejas jóvenes empiezan cuando todavía están aprendiendo a ser adultos juntos. El aparcamiento estaba lleno de coches utilitarios y berlinas antiguas. El tipo de vehículos que conduce la gente que prioriza la fiabilidad sobre la apariencia. Aparqué al lado de la furgoneta de Miguel, la que tenía un bollo en la puerta del copiloto que llevaba meses queriendo arreglar, pero para lo que nunca parecía encontrar el tiempo o el dinero. Subí las escaleras exteriores hasta su piso en la segunda planta, con el sobre pesando en mi bolso. El corazón me latía más rápido de lo que debería, aunque me dije a mí misma que era solo por el esfuerzo físico. A los 60, las escaleras se estaban convirtiendo en un desafío mayor de lo que me gustaba admitir, especialmente cuando cargaba con el peso emocional de un momento tan importante. Antes de que pudiera llamar, oí voces a través de la delgada puerta. La voz de Sara, más aguda de lo habitual por el estrés. Me da igual de dónde salga el dinero, Miguel. No pienso vivir en el coche porque tú seas demasiado orgulloso para pedir ayuda. Ya te he dicho que la he llamado. La voz de Miguel transmitía la frustración de un hombre que se sentía acorralado. Ha dicho que encontraría una solución. Siempre lo hace. ¿Encontrar una solución? La risa de Sara fue cortante, amarga. ¿Qué solución va a encontrar? Vive en esa casita con muebles de los años 70. Conduce un coche que debería haber ido al desguace hace años. ¿Qué podría ella...? Llamé a la puerta antes de poder oír el final de esa frase, aunque algo frío ya se había instalado en mi estómago.
Las voces cesaron bruscamente, seguidas de pasos rápidos y el sonido de la cadena del cerrojo al quitarse. Miguel abrió la puerta con una sonrisa que parecía ensayada, el tipo de expresión que la gente pone cuando está a punto de pedir algo que no está segura de merecer. «Mamá, pasa, pasa. No te esperábamos tan pronto». Sara apareció detrás de él, alisándose el pelo y ajustándose la camisa como si la hubieran pillado haciendo algo que no debía. «Hola, Diana. Miguel dijo que quizá te pasarías». Su sonrisa era educada pero distante, como la gente sonríe a los conocidos que no se alegran especialmente de ver. Su piso era pequeño pero estaba limpio, decorado con los muebles desparejados de gente que no puede permitirse comprar conjuntos, pero que ha conseguido crear algo que parece ecléctico a propósito. Sara tenía buen ojo para el color y la distribución, debía admitirlo. Había hecho que su modesto espacio pareciera cálido y acogedor, aunque todo lo que había en él viniera de tiendas de segunda mano y del rastro. «Tengo algo para vosotros», dije, metiendo la mano en el bolso antes de que me fallara el valor. El sobre parecía más pesado que nunca al sacarlo. Mis dedos temblaban ligeramente mientras se lo tendía a Miguel. «Para el alquiler, y un poco más». Miguel cogió el sobre con la cautela de alguien que no está seguro de lo que está recibiendo. Cuando lo abrió y vio el dinero, sus ojos se abrieron como platos. «Mamá, estos son 1.800 euros. ¿Cómo has...?» Se detuvo a media frase. Su mirada bajó hasta mis manos. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba mirando mi dedo anular. La marca pálida de piel que señalaba dónde había estado mi alianza durante 4 décadas era imposible de ignorar. Un recordatorio fantasmal de lo que había sacrificado para llenar ese sobre de dinero. «Mamá», dijo en voz baja, y por un momento creí oír al niño pequeño en su voz, al niño que lloraba cuando pisaba una hormiga sin querer porque tenía un corazón muy tierno. «No habrás vendido tu alianza. Es solo una joya», dije rápidamente, odiando lo defensiva que sonaba. «Tu padre habría querido que os ayudara, lo habría entendido». Pero Miguel ya no me miraba a mí, miraba el dinero, y algo en su expresión estaba cambiando. El hijo agradecido estaba desapareciendo, reemplazado por alguien a quien no reconocía, alguien que parecía casi molesto. «¿Una joya?» Sara se acercó y capté la mirada que se cruzó entre ella y Miguel. Era el tipo de comunicación sin palabras que desarrollan los matrimonios, y supe de inmediato que habían hablado de esta posibilidad. Habían hablado de si yo podría estar lo suficientemente desesperada como para vender mi posesión más preciada por ellos. «Mamá, este anillo...» Miguel levantó uno de los billetes de 100 euros, examinándolo como si pudiera revelarle algo sobre la transacción. «¿Cuánto valía? Quiero decir, si estos son 1.800, ¿era su valor total o aceptaste lo primero que te ofreció la casa de empeños?» La pregunta me golpeó como un puñetazo, no un «gracias por sacrificar algo tan significativo», no un «no puedo creer que hayas hecho esto por nosotros», sino un cálculo, una evaluación de si yo había tomado una decisión financiera inteligente en su nombre. «Eso no importa», dije, aunque mi voz sonó más débil de lo que pretendía. «Lo que importa es que podáis pagar el alquiler, que podáis quedaros en vuestra casa». Sara se cruzó de brazos y me di cuenta de que llevaba una pulsera nueva, delicada, de plata, con pequeños dijes que captaban la luz. Parecía cara, ciertamente más cara que cualquier cosa que yo pudiera permitirme. «Diana, te lo agradecemos, de verdad. Pero, ¿no crees que deberías haberlo hablado con nosotros primero? Es decir, ¿y si hubiéramos encontrado otra solución? ¿Otra solución?» Miré de uno a otro, confundida. Miguel dijo que necesitabais el dinero para el viernes. Dijo que os iban a desahuciar. Bueno, sí, pero... Miguel se pasó una mano por el pelo, un tic nervioso que tenía desde niño. «Quiero decir, somos adultos, mamá. Deberíamos ser capaces de manejar nuestros propios problemas sin que tengas que hacer un sacrificio tan enorme». Las palabras eran correctas, pero el tono, no. Sonaba más irritado que agradecido, más avergonzado que aliviado, como si mi ayuda fuera un inconveniente en lugar de un salvavidas. «Quería ayudar», dije, odiando lo pequeña que sonaba mi voz en su salón. Pensé
Pensé que os alegraríais. Estamos contentos, dijo Sara rápidamente, pero sus ojos estaban fijos en el sobre con el dinero en lugar de en mí. Es solo que ese anillo probablemente valía más de lo que te dieron. Las casas de empeños son famosas por ofrecer precios irrisorios. Probablemente podrías haber sacado el doble si lo hubieras vendido por tu cuenta. La habitación pareció inclinarse ligeramente. Me agarré al respaldo del sofá para estabilizarme, tratando de procesar lo que estaba oyendo. Mi nuera estaba criticando mi visión para los negocios, sugiriendo que mi sacrificio no había sido lo suficientemente eficiente, que de alguna manera les había fallado al no maximizar el valor de mi alianza. La cantidad no importa, dije de nuevo, pero incluso para mis propios oídos sonaba desesperada. Lo que importa es que estéis a salvo, que podáis quedaros aquí. Miguel estaba contando los billetes. Sus labios se movían en silencio mientras sumaba el total. En realidad, mamá, con los recargos por demora y todo, necesitamos 2.200. Esto es genial, no me malinterpretes, pero no es suficiente. Mi corazón se detuvo. ¿No es suficiente? El casero ya presentó la demanda de desahucio, explicó Sara, con el tono paciente que se usa para explicarle algo a un niño. Así que ahora hay costas judiciales y penalizaciones además del alquiler atrasado. Deberíamos haberlo mencionado antes. Los miré, a estas dos personas que creía estar salvando, y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No mi corazón. Eso habría sido demasiado limpio, demasiado simple. Esto era más caótico, como el sonido de la confianza haciéndose añicos, en pedazos afilados que me cortarían cada vez que intentara recogerlos. Pero seguro, dije, con la voz apenas por encima de un susurro, seguro que 1.800 euros ayudan, es la mayor parte de lo que necesitáis. Ah, por supuesto, dijo Miguel, guardándose el sobre en el bolsillo trasero con una eficiencia casual. Esto definitivamente ayuda. Ya encontraremos la manera de conseguir el resto. De alguna manera, como si los 1.800 euros por los que había sacrificado mi posesión más preciada fueran solo una pequeña contribución a un problema mayor que ellos resolverían con sus propios recursos. Como si mi alianza se hubiera reducido a un pago parcial de su deuda. Me quedé allí, en su salón, mirando a esos dos jóvenes que parecían más preocupados por la aritmética de su crisis financiera que por la magnitud de lo que yo había sacrificado por ellos. El silencio se alargó entre nosotros, lleno de todo lo que quería decir, pero para lo que no encontraba las palabras. Fuera de su ventana, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre el aparcamiento, donde otras familias volvían a casa del trabajo, del colegio, de los asuntos ordinarios de sus vidas. Dentro de ese pequeño piso, estaba aprendiendo que el amor y el sacrificio no siempre hablan el mismo idioma, y que a veces las personas por las que harías cualquier cosa ven tus regalos de una manera muy diferente a como tú pretendes. Las semanas siguientes fueron como vivir en una casa donde todos los relojes se habían parado, pero el tiempo seguía avanzando. Me encontré revisando el móvil obsesivamente, esperando una llamada que nunca llegó, un simple mensaje de agradecimiento, una invitación a cenar, algún reconocimiento de que lo que había hecho importaba, de que yo todavía importaba. En cambio, hubo silencio. Cuando finalmente reuní el valor para llamar a Miguel 3 semanas después, su voz tenía el tono distraído de alguien que hace varias cosas a la vez, probablemente navegando por el móvil mientras hablábamos. Ah, hola mamá. Sí, estamos bien. Gracias por preguntar. Una pausa, el sonido de un teclado de fondo. Mira, estoy bastante ocupado ahora. ¿Te puedo llamar luego? Ese luego nunca llegó. Empecé a pasar con el coche por su urbanización de camino al supermercado, tomando la ruta larga que añadía 15 minutos a mi trayecto, pero me daba la oportunidad de ver si su furgoneta estaba en el aparcamiento. A veces los veía de pasada, entrando o saliendo, y saludaba desde mi coche, esperando que me vieran y me devolvieran el saludo. Nunca lo hicieron. El espacio vacío en mi dedo anular había dejado de sentirse en carne viva y se había convertido en un dolor constante, el tipo de dolor persistente que se convierte en el ruido de fondo de tu vida diaria,
Me sorprendía a mí misma cubriendo mi mano izquierda con la derecha cuando estaba en público, ocultando la evidencia de mi sacrificio a extraños que no entenderían por qué una mujer de 60 años había dejado de llevar de repente su alianza. Doña Carmen, la vecina de al lado, que me conocía desde que Ricardo y yo nos mudamos al barrio hace 25 años, se dio cuenta de inmediato cuando me vio en el buzón una tarde. «Diana, cariño», dijo, bajando la mirada a mis manos con la aguda capacidad de observación de alguien que ha sobrevivido 8 décadas prestando atención a los detalles. «¿Y tu anillo? Nunca te has quitado ese anillo, ni siquiera cuando te operaron del dedo». Busqué a tientas una explicación que no sonara tan patética como la verdad. Yo lo llevé a limpiar. Una limpieza profesional. Me dijeron que podría tardar unas semanas. Doña Carmen asintió, pero sus ojos seguían siendo escépticos. Había criado a 4 hijos, y tenía el instinto de alguien que había oído todas las variantes posibles de una historia diseñada para proteger los sentimientos de alguien. «Bueno, seguro que quedará precioso cuando te lo devuelvan». La mentira me pesó en el estómago durante el resto del día, añadiendo otra capa a la creciente carga de vergüenza que llevaba conmigo. No vergüenza por ayudar a mi hijo, eso lo volvería a hacer en un abrir y cerrar de ojos, sino vergüenza por lo invisible que mi sacrificio me había hecho sentir, por la facilidad con que mi gesto de amor había sido absorbido en sus vidas sin crear ni la más mínima onda de gratitud. Empecé como voluntaria en el banco de alimentos del barrio los martes por la mañana, en parte porque quería sentirme útil y en parte porque estar rodeada de gente que entendía la escasez me hacía sentir menos tonta por mis propias limitaciones económicas. Las otras voluntarias eran en su mayoría jubiladas como yo, mujeres que habían criado familias y ahora buscaban formas de llenar las largas horas entre el desayuno y la hora de dormir. Margarita Ruiz, la coordinadora de voluntarios, había sido amiga de Ricardo de la época del sindicato. Se dio cuenta de la falta de mi anillo durante mi segunda semana de voluntariado, mientras clasificábamos latas de conservas donadas en el almacén. «¿Nuevas normas sobre joyas en casa?», preguntó con amabilidad, el tipo de pregunta que me ofrecía espacio para compartir tanto o tan poco como quisiera. «Lo vendí», dije antes de poder detenerme. Las palabras salieron a borbotones como si hubieran estado esperando permiso para escapar. Mi hijo necesitaba dinero para el alquiler, y era lo único que tenía de valor. Margarita dejó de clasificar y se giró para mirarme de frente, con expresión seria. «¿Y qué tal fue eso?» «Usaron el dinero», dije, intentando mantener la voz neutral. «Se quedaron en su piso. Eso no es lo que he preguntado». La voz de Margarita era amable pero firme. «He preguntado qué tal te fue a ti». No pude responder, porque la verdad era demasiado complicada y dolorosa para ponerla en palabras. ¿Cómo podía explicar que ayudar a mi hijo me había hecho sentir, de algún modo, más sola que desde que Ricardo murió? ¿Cómo podía describir la forma en que su aceptación casual de mi sacrificio me había dejado sintiéndome utilizada en lugar de apreciada? «Diana», dijo Margarita en voz baja, «según mi experiencia, cuando los hijos adultos dejan de dar las gracias, suele ser porque han empezado a dar por sentadas cosas que no deberían dar por sentadas». Esa noche, me encontré llamando a Miguel de nuevo, impulsada por una soledad que se sentía como hambre. Cuando contestó, pude oír la voz de Sara de fondo, algo sobre planes para la cena y a quién le tocaba hacer la compra. «Hola, cariño», dije, intentando inyectar calidez en mi voz a pesar de que el estómago se me revolvía de ansiedad. «Estaba pensando en vosotros. ¿Cómo van las cosas?» «Bien, mamá. Todo bien». Su voz sonaba forzada, como si mi llamada fuera una interrupción con la que no quería lidiar. Me preguntaba si a lo mejor a ti y a Sara os apetecería venir a cenar este fin de semana. Podría preparar ese estofado de ternera que tanto te gustaba de pequeño, con las zanahorias y las patatas, como me enseñó papá. Una pausa, demasiado larga. «En realidad, mamá, estamos bastante ocupados este fin de semana. La hermana de Sara está de visita y prometimos pasar tiempo con su familia». La hermana de Sara. Había oído hablar de ella, más joven que Sara, recién prometida,
El tipo de persona que siempre parecía tener noticias emocionantes e historias interesantes que contar. El tipo de persona que hacía que las madres de 60 años se sintieran anticuadas e irrelevantes en comparación. Ah, dije, tratando de que no se notara la decepción en mi voz. ¿Quizá el próximo fin de semana entonces? Sí, quizá. Oye, tengo que irme. Sara necesita ayuda con una cosa. La línea se cortó antes de que pudiera decir adiós, dejándome de pie en mi cocina con el teléfono todavía pegado a la oreja, escuchando el tono de llamada que sonaba como la música más solitaria del mundo. Miré alrededor de mi pequeña casa, la casa que Ricardo y yo habíamos comprado cuando Miguel tenía 5 años, y pensábamos que la llenaríamos con más hijos que nunca llegaron. El salón con sus muebles cómodos pero anticuados. La cocina con sus electrodomésticos viejos, que todavía funcionaban perfectamente, pero parecían destartalados en comparación con las comodidades modernas que veía en las casas de otras personas. De repente, todo el lugar parecía un museo de una vida que le había sucedido a otra persona, conservada exactamente como había sido cuando esa vida todavía tenía sentido. Por primera vez desde que Ricardo murió, me pregunté si así iba a pasar el resto de mis años. Sola en esta casa, llamando a un hijo que parecía cada vez más reacio a hablar conmigo, tratando de convencerme de que mi sacrificio había valido la pena cuando la evidencia sugería lo contrario. Fui a mi dormitorio y abrí el joyero de mi tocador, mirando el hueco de terciopelo vacío donde mi alianza solía descansar cada noche durante 42 años. Las otras piezas, los pendientes de perlas de mi madre, una pequeña cruz de oro que Ricardo me regaló en nuestro primer aniversario, un reloj que había dejado de funcionar hacía años, pero que no me atrevía a tirar. Parecían solitarias e incompletas sin el anillo que había anclado la colección. Fue entonces cuando me fijé en el pequeño sobremetido detrás del joyero, algo que había olvidado en el caos emocional de las últimas semanas. Dentro había una fotografía de la graduación universitaria de Miguel, tomada hace 8 años, cuando Sara era todavía solo su novia y yo era solo su orgullosa madre, en lugar de su plan de respaldo financiero. En la foto, el brazo de Miguel rodeaba mis hombros, ambos sonriendo a la cámara con la alegría sin complicaciones de quienes creían que el futuro sería aún mejor que el presente. Llevaba mi mejor vestido, azul marino con pequeñas flores blancas, y mi alianza captaba la luz del sol, creando un pequeño destello de oro que la cámara había capturado perfectamente. Al mirar esa fotografía, a la mujer que yo solía ser, y la relación que solía tener con mi hijo, sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. No aceptación, exactamente. Y todavía no el tipo de ira que podría motivarme a exigir un mejor trato. Solo un reconocimiento silencioso de que la persona de esa fotografía merecía más respeto del que estaba recibiendo actualmente. Volví a guardar la foto en su sobre y cerré el joyero, no sin antes pasar el dedo por el terciopelo vacío donde solía estar mi anillo. Mañana, decidí, dejaría de esperar a que sonara el teléfono. Mañana, dejaría de pasar en coche por su urbanización, esperando vislumbrar la vida que había ayudado a salvar. Mañana, empezaría a recordar quién era antes de convertirme en alguien cuyo amor se podía dar por sentado. El punto de inflexión llegó un martes por la tarde de octubre, cuando decidí darles una sorpresa a Miguel y a Sara con galletas caseras. Había pasado la mañana horneando su receta favorita de pepitas de chocolate, la misma que había hecho para las fiestas del colegio y los cumpleaños, usando ingredientes que apenas podía permitirme, pero que compraba de todos modos, porque hacer feliz a la gente solía ser lo que mejor se me daba. Llamé a su puerta 3 veces antes de que Sara finalmente abriera, con el pelo alborotado, y su expresión cambiando inmediatamente de confusión a algo que parecía casi molestia cuando me vio allí de pie con un plato cubierto de papel de aluminio. «Diana», dijo, sin abrir la puerta más de lo necesario para verme. «No te esperábamos. He hecho galletas», dije, levantando el plato como una ofrenda. «Las favoritas de Miguel. Pensé que podríamos tomar un café y ponernos al día». Desde algún lugar detrás de ella, oí risas. No la de Miguel, sino más ligeras, más femeninas. Varias voces, de hecho, el sonido de gente pasándoselo bien. «Ah», dijo Sara, mirando por encima del hombro.
En realidad, no es un buen momento. Mi hermana y sus amigas están aquí, y estamos en medio de algo. A través del hueco de la puerta pude entrever su salón. Había mujeres jóvenes esparcidas por los muebles, copas de vino en las manos, bolsas de compras de tiendas caras apiladas cerca del sofá. Una de ellas sostenía un vestido que todavía tenía la etiqueta, mientras otra hacía fotos con su móvil. Esas mujeres eran de la edad de Sara, quizá más jóvenes, todas vestidas con ropa que costaba más que mi presupuesto mensual para la compra. Su risa tenía la calidad despreocupada de quienes nunca han tenido que elegir entre pagar la factura de la luz y comprar medicamentos, de quienes nunca han vendido su alianza para ayudar a hijos ingratos a evitar un desahucio. Estamos teniendo un día de chicas, continuó Sara, con el tono de disculpa que la gente usa cuando intenta ser educada mientras cierra una puerta. De compras, ya sabes. De compras. Con dinero que de alguna manera habían encontrado después de afirmar que les faltaban 400 euros para pagar el alquiler. Dinero que aparentemente habían descubierto justo después de que yo les diera todo lo que tenía. ¿Dónde está Miguel?, pregunté, con la voz más débil de lo que pretendía. En el trabajo, dijo Sara rápidamente. Ha cogido algunos turnos extra. Pero mientras lo decía, oí una voz masculina desde el salón, familiar y cálida, diciendo algo que hizo reír de nuevo a las otras mujeres. La voz de mi hijo, que supuestamente estaba en el trabajo, estaba en casa de fiesta mientras su madre estaba en su puerta con unas galletas como una vieja patética que no entendía que no era bienvenida. Sara debió de darse cuenta de que lo había oído porque sus mejillas se sonrojaron. Mira, Diana, quizá podamos tomar ese café en otro momento, cuando las cosas estén menos caóticas. ¿Es mi madre?, gritó la voz de Miguel desde el salón, más cerca ahora, como si estuviera caminando hacia la puerta, pero no vino a saludarme. En cambio, oí a Sara responder: sí, solo ha pasado un minuto. Un minuto. Eso es lo que valía mi visita. 60 segundos de su tiempo, interrumpidos de su fiesta donde aparentemente estaban gastando un dinero que decían no tener mientras entretenían a unas amigas que nunca me habían presentado. Dejaré esto por aquí, dije, empujando el plato hacia Sara con manos que habían empezado a temblar. Para más tarde, Sara cogió las galletas con la cortesía mecánica de quien acepta un folleto de un promotor en la calle. Gracias, Diana. Es un detalle muy bonito por tu parte. Bonito. La palabra se sintió como una bofetada. Mi sacrificio se había reducido a bonito, el mismo adjetivo que la gente usaba para los dibujos de los niños o para los vecinos mayores que tenían buenas intenciones, pero no entendían muy bien cómo funcionaba el mundo. Mientras caminaba de vuelta a mi coche, oí la puerta cerrarse detrás de mí con una contundencia que pareció resonar en todo el aparcamiento. Dentro del piso, las risas se reanudaron de inmediato, como si mi visita no hubiera sido más que una breve interrupción en su buen momento. Me senté en mi coche durante un largo rato, mirando el edificio donde mi hijo vivía su vida sin mí, el piso que yo había salvado con mi alianza, donde estaba entreteniendo a sus amigos mientras mentía a su madre sobre hacer horas extra, donde mis galletas probablemente se quedarían en un mostrador sin que nadie las tocara hasta que alguien se acordara de tirarlas. Esa noche, llamé a mi hermana Isabel por primera vez en meses. Vivía en Galicia con su marido de 40 años, en una casa llena de nietos que la visitaban cada fin de semana y la llamaban solo para charlar durante la semana. Diana. La voz de Isabel era cálida y genuinamente alegre. ¡Qué sorpresa tan maravillosa! ¿Cómo estás, cariño? La pregunta desató algo dentro de mí, y antes de poder detenerme, estaba llorando. No las lágrimas silenciosas y dignas que había estado derramando en privado durante semanas, sino los sollozos feos y entrecortados de alguien cuya compostura cuidadosamente construida finalmente se había derrumbado bajo demasiado peso. ¡Ay, cariño!, dijo Isabel, su voz cambiando inmediatamente al tono protector que usaba cuando éramos niñas, y yo corría hacia ella con las rodillas raspadas o los sentimientos heridos. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Se lo conté todo. Lo del anillo, lo del dinero que no era suficiente, las llamadas no devueltas y la visita que había durado menos de un minuto. Sobre sentirme invisible en la vida de mi propio hijo.
como un problema que gestionar en lugar de una persona a la que amar. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea se alargó tanto que me pregunté si se había cortado la llamada. Diana, dijo finalmente Isabel, con la voz cuidadosamente controlada de una manera que me dijo que estaba eligiendo sus palabras con mucho cuidado. ¿Cuánto tiempo lleva tratándote así? La pregunta me pilló por sorpresa porque me obligó a pensar más allá de la crisis reciente, en los patrones que se habían estado desarrollando durante meses, quizá años. Las llamadas telefónicas gradualmente más cortas, los planes cancelados, la forma en que Sara nunca había llegado a cogerme cariño, a pesar de mis esfuerzos por incluirla en las tradiciones familiares y darle la bienvenida a nuestro pequeño círculo familiar. No lo sé, dije honestamente. Sucedió tan gradualmente que realmente no me di cuenta hasta ahora. ¿Y vendiste tu alianza por él? Sí, la alianza que te dio la abuela de Ricardo. La que llevaste durante su cáncer, durante el funeral, durante 8 años de viudez. Sí. Otra larga pausa. Diana, cariño, necesito preguntarte algo, y quiero que pienses bien tu respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que Miguel hizo algo por ti? No algo que le pidieras, sino algo que él ofreciera porque quería hacerte feliz. Busqué en mi memoria, repasando meses de conversaciones unilaterales y planes cancelados y peticiones de ayuda que nunca habían sido correspondidas. Años de cumpleaños en los que yo había enviado tarjetas y regalos, pero había recibido llamadas que duraban lo justo para ser educadas. Una década de Navidades en las que yo había hecho toda la planificación, la cocina y la limpieza, mientras Miguel y Sara aparecían como invitados en sus propias vidas. No me acuerdo, susurré. Ay, cariño. La voz de Isabel estaba llena de ese tipo de tristeza que surge al ver a alguien a quien quieres hacerse daño, intentando arreglar algo que podría estar fundamentalmente roto. Creo que es hora de que empieces a recordar quién eras antes de convertirte en el fondo de emergencia de alguien. Después de colgar, me senté en mi casa vacía y miré a mi alrededor la vida que había construido. Las fotografías en la repisa de la chimenea, que eran en su mayoría de Miguel a varias edades, con solo unas pocas de Ricardo y mías de los primeros años de nuestro matrimonio. La nevera cubierta con los viejos logros escolares y notas de Miguel, conservados como piezas de museo de una época en la que mi opinión sobre sus logros realmente le importaba. Durante 42 años me había definido por mis relaciones, primero como la esposa de Ricardo, luego como la madre de Miguel, pero Ricardo ya no estaba. Y Miguel aparentemente había decidido que ser mi hijo era menos importante que mantener la cómoda distancia que le permitía aceptar mi ayuda sin sentirse obligado a corresponder a mi afecto. Fui a mi dormitorio y abrí el joyero de nuevo, mirando el espacio vacío donde solía descansar mi alianza. Pero por primera vez desde que la vendí, no estaba pensando en lo que había perdido. Estaba pensando en lo que todavía tenía. Todavía tenía a Isabel, que lo había dejado todo para escucharme llorar y recordarme mi valor. Todavía tenía a doña Carmen, que se daba cuenta cuando yo sufría y se preocupaba lo suficiente como para hacer preguntas amables. Todavía tenía a Margarita en el banco de alimentos, que veía a través de mis explicaciones educadas la verdad que había debajo. Todavía me tenía a mí misma. La mujer que había criado a un hijo sola después de que su marido muriera, que había tenido 2 trabajos para pagarle la universidad, que había sacrificado su posesión más preciada para salvarlo de quedarse sin hogar. Esa mujer merecía algo mejor que pasar sus últimos años mendigando migajas de atención de alguien que había olvidado cómo ser agradecido. Pero todavía tenía algo más. Algo que Miguel no sabía, algo que podría cambiarlo todo si yo era lo suficientemente valiente como para usarlo. Algo que podría recordarle, y a mí, exactamente con quién estaba tratando cuando eligió tratar a su madre como a una extraña. Lo que todavía tenía estaba en un sobre manila en el fondo del cajón de mi escritorio, debajo de viejas declaraciones de la renta y garantías de electrodomésticos que se habían estropeado hacía mucho tiempo. Lo había olvidado por completo hasta que las palabras de Isabel me obligaron a recordar quién solía ser. No solo la madre de Miguel, o la viuda de Ricardo, sino Diana Morales, una mujer que una vez fue lo suficientemente inteligente
y fuerte como para planificar el futuro. El sobre contenía documentos que había guardado hace 23 años y en los que nunca había vuelto a pensar. Papeles que Ricardo había insistido en que formalizáramos por si alguna vez pasaba algo, aunque en ese momento pensé que estaba siendo demasiado precavido. Éramos jóvenes entonces, con casi 40 años, y la idea de que pudiéramos necesitar protección legal contra nuestro propio hijo parecía increíblemente paranoica. Pero Ricardo había sido un hombre de sindicato, con experiencia en cómo las buenas intenciones podían ser retorcidas por circunstancias desesperadas. Había visto demasiadas familias destruidas por crisis financieras, demasiados padres ancianos abandonados en la calle, cuando sus hijos tomaban malas decisiones con dinero que en realidad no era suyo. Diana, había dicho una noche mientras estábamos sentados a la mesa de la cocina, con Miguel arriba haciendo los deberes, quiero que establezcamos un fideicomiso familiar, algo que proteja nuestros bienes si alguna vez nos pasa algo. Había firmado los papeles sin entenderlos realmente, confiando en el juicio de Ricardo sobre asuntos financieros de la misma manera que él confiaba en el mío sobre todo lo demás en nuestro matrimonio. Los documentos habían parecido un seguro contra desastres que nunca enfrentaríamos, una protección abstracta para problemas hipotéticos que les sucedían a otras familias. Ahora, sentada sola en mi casa a los 60 años, saqué esos papeles y los leí con la atención de alguien cuyos problemas hipotéticos se habían vuelto devastadoramente reales. El fideicomiso era complicado, lleno de lenguaje legal que tuve que leer 3 veces para entenderlo completamente. Pero la estructura básica era bastante clara. Ricardo y yo habíamos protegido nuestros bienes más valiosos: la casa, nuestros ahorros, incluso mis joyas, colocándolos en una entidad legal que no podía ser tocada por acreedores, quiebras o las malas decisiones financieras de nuestros beneficiarios. Y lo que es más importante, habíamos incluido una cláusula que Ricardo había llamado la cláusula de amor severo. Si nuestro beneficiario, Miguel, alguna vez intentaba aprovecharse de nosotros económicamente, si alguna vez exigía más de lo que estábamos dispuestos a dar, o mostraba un patrón de dar por sentada nuestra generosidad, teníamos el derecho legal de revocar su herencia por completo. En aquel momento, la idea de que pudiéramos necesitar protegernos de nuestro propio hijo no solo parecía improbable, sino casi ofensiva. Miguel tenía 8 años entonces, todavía lo suficientemente pequeño como para meterse en nuestra cama durante las tormentas y decirnos que nos quería cada noche antes de irse a dormir. La noción de que este dulce niño pudiera algún día tratarnos con crueldad o indiferencia era impensable, pero Ricardo se había mantenido firme. He visto a buenos chicos convertirse en adultos que se creen con derecho a todo, había dicho. He visto a padres sacrificarlo todo solo para ser descartados cuando ya no eran útiles. Si criamos bien a Miguel, nunca necesitaremos estas protecciones, pero si no lo hacemos, o si la vida le enseña las lecciones equivocadas, al menos tendremos opciones. Ahora entendía que Ricardo no había estado planeando que Miguel se convirtiera en una mala persona. Había estado planeando para la posibilidad de que Miguel se convirtiera en una persona que olvidara ser agradecida, que pudiera empezar a ver nuestro amor como una obligación y nuestros sacrificios como un derecho. Los documentos del fideicomiso también revelaron algo que había olvidado por completo en el caos emocional de los últimos meses. La tasación de las joyas que habíamos obtenido hacía 23 años, cuando se estableció el fideicomiso, había valorado mi alianza en mucho más que los 1.800 euros que me había dado la casa de empeños. Incluso teniendo en cuenta los cambios en el precio del oro a lo largo de las décadas, mi anillo valía al menos 4.000 euros. La casa de empeños me había dado menos de la mitad de su valor real, y yo había estado tan desesperada por ayudar a Miguel que había aceptado la primera oferta sin negociar, ni pedir una segunda opinión. Pero más doloroso que la pérdida financiera fue la constatación de que Miguel sabía, o podría haber averiguado fácilmente, lo que realmente valía el anillo. Cuando me preguntó cuánto había sacado por él, cuando Sara me criticó por no venderlo por mi cuenta por más dinero, no estaban tratando de ayudarme a entender mis opciones.
Estaban calculando si yo había sido lo suficientemente estúpida como para dejar dinero sobre la mesa, si había más valor que podrían haber extraído de mi sacrificio. Dejé los papeles a un lado y fui a la cocina, donde me preparé una taza de té con manos más firmes de lo que habían estado en semanas. El conocimiento de que tenía protecciones legales, de que Ricardo había anticipado esta situación exacta y me había dado herramientas para manejarla, me llenó de algo que casi había olvidado cómo sentir: poder. Por primera vez desde que vendí mi anillo, no estaba pensando como una víctima. No me preguntaba cómo hacerme más útil para Miguel o cómo recuperar su afecto. En cambio, estaba pensando como la mujer con la que Ricardo se había casado. Alguien lo suficientemente inteligente como para planificar, lo suficientemente fuerte como para tomar decisiones difíciles, y con suficiente amor propio como para exigir un mejor trato de las personas que decían amarla. A la mañana siguiente, llamé al bufete de abogados que había preparado nuestros documentos del fideicomiso, esperando dejar un mensaje con una recepcionista y esperar días para que me devolvieran la llamada. En cambio, me conectaron inmediatamente con Tomás Serrano, el abogado que había trabajado con Ricardo y conmigo todos esos años atrás. «Señora Morales», dijo, y pude oír la calidez en su voz incluso por teléfono. Sentí mucho enterarme del fallecimiento de Ricardo. Era un buen hombre, y sé que esto no ha sido fácil para usted. Hablamos unos minutos sobre Ricardo, sobre cómo me las arreglaba sola, sobre las preocupaciones normales de una viuda que intenta navegar por las finanzas y los asuntos legales sin la guía de su marido. Luego le hablé de Miguel, del anillo, del patrón de comportamiento que me había llevado a recordar los documentos del fideicomiso. Tomás escuchó sin interrumpir, haciendo ocasionalmente pequeños sonidos de comprensión que me indicaban que había oído historias similares antes. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. «Diana», dijo finalmente, «lo que describes es exactamente el escenario que le preocupaba a Ricardo cuando establecimos estas protecciones. Mencionó específicamente que nunca quería que sintieras que tenías que empobrecerte para ayudar a tu hijo, especialmente si esa ayuda no era apreciada o correspondida. ¿Así que tengo opciones?» «Tienes más opciones de las que crees», dijo Tomás. «El fideicomiso te da un control total sobre cómo y cuándo Miguel recibe su herencia. Puedes modificar los términos, retrasar la transferencia o revocarla por completo, si determinas que no está preparado para asumir la responsabilidad». «¿Qué significa eso, en la práctica?» «Significa que Miguel actualmente cree que heredará tu casa cuando fallezcas, junto con cualquier otro activo que quede. Pero según los documentos del fideicomiso, esa herencia está condicionada a cómo te trate durante tu vida. Si determinas que ha violado el espíritu de vuestra relación, y basándome en lo que me has contado, diría que lo ha hecho, puedes redirigir esos activos a otro lugar». Las implicaciones de lo que Tomás estaba diciendo comenzaron a calar. Miguel no tenía idea de que su herencia era condicional. No entendía que su trato displicente hacia mí podría costarle todo lo que esperaba recibir. Daba por sentado mi amor porque asumía que ese amor siempre se traduciría en un beneficio económico, sin importar cómo eligiera tratarme. «Hay algo más», continuó Tomás. «El fideicomiso también te permite reclamar bienes que fueron obtenidos a través de tu sacrificio, si puedes demostrar que fueron adquiridos mediante manipulación o pretextos falsos. En otras palabras, si Miguel tergiversó su situación financiera para sacarte dinero, podrías tener motivos para exigir una restitución». Pensé en la fiesta que había presenciado, en las bolsas de compras y las copas de vino, y en la forma casual en que habían mentido sobre que Miguel hacía horas extra, en los 1.800 euros que supuestamente habían sido insuficientes para cubrir sus gastos, mientras que de alguna manera habían encontrado dinero para entretener a sus amigos y comprar ropa nueva. ¿Cómo funcionaría eso? Empezaríamos con un requerimiento formal, explicando la situación y solicitando que devuelva el dinero o que proporcione documentación que demuestre exactamente cómo se utilizó para los fines que él alegó. Si no puede o no quiere hacerlo, tenemos varias opciones legales para la recuperación. Después de colgar el teléfono, me senté a la mesa de la cocina y miré alrededor de la casa que había pensado que podría perder al no poder mantenerla solo con mi pensión.
La casa que Miguel asumía que sería suya algún día, sin importar cómo me tratara mientras tanto. Por primera vez en meses, no estaba pensando en qué podía hacer para que Miguel me quisiera de nuevo. No estaba planeando disculpas por interrumpir su fiesta, ni preguntándome cómo hacer mi presencia menos inconveniente para él. En cambio, estaba pensando en lo que me debía a mí misma, a la mujer que lo había criado y se había sacrificado por él y que merecía un respeto básico a cambio. La mujer que Ricardo había protegido con su cuidadosa planificación y sus documentos legales, no era la madre desesperada y agradecida que había aceptado migajas de atención de un hijo ingrato. Era alguien que entendía su propio valor, alguien que había aprendido que el amor sin respeto es solo otra forma de explotación. Esa tarde, abrí un cuaderno y empecé a escribir. No una carta a Miguel, todavía no, sino un registro de cada conversación, cada plan cancelado, cada momento en que me había hecho sentir invisible o inoportuna. Anoté fechas, horas y palabras específicas, creando un registro documental del patrón que me había llevado a vender mi alianza por alguien que había tratado el gesto como un inconveniente menor. No fue la ira lo que guió mi pluma por las páginas, fue la claridad, el tipo de pensamiento tranquilo y metódico que llega cuando dejas de intentar arreglar una relación y empiezas a prepararte para salvarte a ti misma. Miguel había olvidado con quién estaba tratando, pero yo estaba a punto de recordárselo. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Durante 3 semanas, seguí mi rutina diaria con la precisión metódica de alguien que se prepara para la guerra. Lo documenté todo, cada llamada no devuelta, cada promesa rota, cada pequeño desaire que antes había excusado diciendo que Miguel estaba ocupado o estresado. El cuaderno se llenó de pruebas de un patrón que yo había estado demasiado desesperada para ver con claridad. Pero no solo estaba recopilando agravios, me estaba reconstruyendo desde cero, recordando quién había sido Diana Morales antes de encogerse lo suficiente como para caber en los márgenes de la vida de su hijo. Empecé con cosas pequeñas. Me compré un vestido nuevo, no caro, pero nuevo, de una tienda de verdad en lugar de las tiendas de segunda mano a las que me había acostumbrado. Azul oscuro con botones plateados. Me hacía parecer alguien que merecía respeto. Me corté y peiné el pelo en una peluquería por primera vez en años, cambiando mi práctica coleta por un estilo más suave que me quitó 5 años de encima. Cuando doña Carmen me felicitó por mi apariencia mientras ambas revisábamos el correo, me di cuenta de que había olvidado lo bien que sentaba ocupar un espacio en el mundo, ser vista como algo más que la madre decepcionante de alguien. «Estás preciosa, Diana», dijo con genuina calidez. «Ese color te queda perfecto». «Gracias», respondí, y lo dije de verdad. Durante meses había estado aceptando cumplidos con la modestia evasiva de alguien que no creía merecerlos. Ahora estaba aprendiendo a dar las gracias con convicción, como si valiera la pena la amabilidad que la gente ofrecía. También empecé a decir que no. Cuando la coordinadora de voluntarios del Banco de Alimentos me preguntó si podía cubrir turnos adicionales porque andaban cortos de personal, decliné educadamente. Cuando mi vecina me preguntó si podía cuidar de sus gatos mientras se iba de viaje, le recomendé un servicio de cuidado de mascotas. Durante décadas, había sido la persona a la que todos llamaban cuando necesitaban algo, la mujer fiable que nunca tenía planes lo suficientemente importantes como para interponerse en las necesidades de los demás. Pero estaba descubriendo que tener límites no me convertía en una egoísta, sino que hacía que me respetaran. La gente empezó a preguntar por mis planes antes de hacer peticiones. Empezaron a tratar mi tiempo como si tuviera valor porque finalmente yo misma lo estaba tratando así. Y lo más importante, dejé de llamar a Miguel. Este fue el cambio más difícil, porque cada instinto maternal que poseía gritaba en contra. Durante 35 años, había sido yo quien iniciaba el contacto, quien llamaba cuando había pasado demasiado tiempo entre conversaciones, quien mantenía la conexión que unía nuestra relación. Pero estaba empezando a entender que una relación en la que solo una persona se esfuerza no es realmente una relación. Es solo una persona aferrándose desesperadamente a alguien que ya se está alejando. El silencio se prolongó durante 2 semanas.
2 semanas revisando el móvil y luchando contra el impulso de marcar su número, preguntándome si se habría dado cuenta de que su madre había dejado de buscarlo, o si mi ausencia en su vida era tan insignificante que apenas la notaba. Finalmente, un jueves por la noche, mientras leía en mi salón, sonó el teléfono. El nombre de Miguel apareció en la pantalla y, por un momento, mi corazón dio un vuelco con la vieja y familiar esperanza de que quizá llamaba para disculparse, para explicar, para cerrar la brecha que se había abierto entre nosotros. «Hola, mamá», dijo cuando contesté, su voz con ese tono particular de falsa naturalidad que significaba que quería algo. «¿Cómo estás?» «Estoy bien, gracias», respondí, manteniendo mi propia voz neutral y educada. No fría, pero tampoco cálida. La voz que usaría con un conocido lejano. «Bien, bien. Oye, me preguntaba. El cumpleaños de Sara es la semana que viene y quería hacer algo especial para ella. Ya sabes lo apretados que hemos estado desde lo del alquiler. Y pensaba que quizá podrías ayudarme con un regalo. Nada enorme, solo un par de cientos de euros para poder comprarle algo bonito». Su descaro me dejó sin aliento. No me había hablado en 2 semanas. No me había dado las gracias por los 1.800 euros que le había dado. No había reconocido mi existencia desde el día en que estuve en su puerta con galletas caseras, mientras él mentía sobre hacer horas extra. Y ahora llamaba para pedir más dinero, tan tranquilamente como si estuviera pidiendo indicaciones para llegar a la gasolinera más cercana. En la antigua versión de nuestra relación, habría dicho que sí de inmediato. Me habría preocupado por cómo reunir 200 euros que no tenía. Me habría sentido culpable incluso por dudar en ayudar a mi hijo a hacer feliz a su mujer. Habría puesto excusas por su inoportunidad y su falta de gratitud. Me habría dicho a mí misma que esta petición era la prueba de que todavía me necesitaba, de que todavía me veía como alguien lo suficientemente valioso como para llamar cuando estaba en apuros. Pero la mujer que había pasado 3 semanas reconstruyendo su autoestima tenía otras prioridades. «Es un gesto muy considerado», dije con cuidado. «Seguro que Sara apreciará cualquier cosa que decidas regalarle». Una pausa. Esperaba un acuerdo inmediato, un cumplimiento automático de su petición. Mi respuesta neutral claramente lo había pillado por sorpresa. «Claro, pero esperaba. Quiero decir, siempre has sido tan generosa con los regalos. Y sé que te importa que Sara se sienta bienvenida en la familia». La manipulación era tan transparente que resultaba casi insultante. Intentaba hacerme sentir responsable de la felicidad de su mujer. Intentaba enmarcar su petición como una oportunidad para que yo demostrara mi valía como suegra, en lugar de lo que realmente era, otra petición de dinero de alguien que había dejado de ofrecer nada a cambio. «Miguel», dije en voz baja, «¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba?» Otra pausa. Esta vez más larga. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir exactamente lo que he preguntado. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste porque querías hablar conmigo, no porque necesitabas algo de mí?» «Mamá, no entiendo por qué te pones así. Te llamo todo el tiempo. Me llamaste hace 2 semanas para pedirme dinero para el alquiler. Antes de eso, pasaron 3 semanas. Ambas veces. Colgaste en cuanto la conversación se desvió hacia cualquier cosa que no fueran tus necesidades inmediatas. Así que te lo pregunto de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para hablar?» El silencio se alargó entre nosotros, cargado con el peso de una pregunta que no podía responder con sinceridad. Porque la verdad era que Miguel había dejado de verme como una persona a la que mereciera la pena conocer, y había empezado a verme solo como un recurso al que acceder cuando fuera necesario. «Mira, mamá, no sé qué te pasa últimamente, pero tú no eres así. Siempre nos has apoyado cuando hemos necesitado ayuda». «Tienes razón», dije, y pude oír el acero colándose en mi voz a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Siempre os he apoyado. Vendí mi alianza para evitar que os desahuciaran y me criticaste por no sacar suficiente dinero por ella. Te traje galletas caseras y me mentiste a la cara sobre por qué no podías pasar 5 minutos conmigo. Te he llamado docenas de veces en los últimos meses y no has devuelto ni una sola de esas llamadas, a menos que necesitaras algo. Eso no es... Quiero decir, las cosas han estado muy estresantes con el trabajo y...» «Miguel», le interrumpí,
usando el mismo tono firme que usaba cuando era niño y lo pillaba en una mentira. Necesito que escuches con mucha atención lo que voy a decirte. Algo en mi voz debió de advertirle que esta conversación estaba a punto de volverse más seria de lo que había previsto, porque cuando volvió a hablar, la manipulación casual había desaparecido, reemplazada por la cautela. Vale, mamá, te escucho. Yo te crié para que fueras mejor que esto. Te crié para que entendieras que las relaciones requieren respeto, gratitud y cuidado recíproco. Pero, de alguna manera, has olvidado esas lecciones. Has empezado a tratarme como si fuera una cuenta bancaria en lugar de tu madre, y yo he estado fomentando ese comportamiento aceptando migajas de atención y agradeciendo cualquier rato que pudieras dedicarme. Mamá, eso no es justo. Sí que me importas. Es solo que, déjame terminar. Mi voz era tranquila pero implacable, con la autoridad de alguien que finalmente recordaba su propio valor. No estoy enfadada contigo, Miguel. Estoy decepcionada, pero más que eso, he terminado. Se acabó el mendigar tu tiempo. Se acabó el aceptar faltas de respeto disfrazadas de agendas ocupadas. Se acabó el sacrificar mi dignidad por el privilegio de serte útil. La línea quedó en completo silencio. Podía oír su respiración. Casi podía sentir cómo intentaba procesar lo que le estaba diciendo, intentando averiguar cómo responder a una versión de su madre que nunca antes había conocido. Así que esto es lo que va a pasar, continué. Vas a encontrar la manera de comprarle un regalo de cumpleaños a tu mujer con tu propio dinero, como hace cualquier otro adulto en el mundo, y vas a pensar muy seriamente en qué tipo de relación quieres tener conmigo en el futuro, porque la relación que hemos tenido, en la que yo doy y tú recibes, se ha acabado. Mamá, de verdad que estás exagerando. Si no quieres ayudar con el regalo, de acuerdo. Pero no hace falta que... Adiós, Miguel. Colgué antes de que pudiera terminar. Antes de que pudiera intentar minimizar lo que yo había dicho, o convencerme de que estaba siendo irracional. Por primera vez en meses, volví a sentirme yo misma. No la mujer desesperada y agradecida que había tenido tanto miedo de perder el amor de su hijo, que había olvidado exigir su respeto. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato. Miré el identificador de llamada, vi el nombre de Miguel y apagué el teléfono por completo. Algunas conversaciones, estaba aprendiendo, requerían silencio para ser escuchadas de verdad. El requerimiento legal llegó al piso de Miguel un lunes por la mañana, entregado por burofax en un sobre con el membrete de Serrano y Asociados. Sabía la hora exacta porque Tomás me había llamado para confirmar la entrega. Su voz transmitía la satisfacción profesional de un abogado que había visto a demasiados hijos ingratos aprender lecciones difíciles sobre las consecuencias. Había pasado el fin de semana en un extraño estado de tranquila expectación, como alguien que espera una tormenta que lleva días siguiendo en el radar. La carta lo exponía todo en un lenguaje legal preciso, la tergiversación de la necesidad financiera, el patrón documentado de aprovecharse de mi generosidad y, lo más importante, la exigencia formal de la devolución de los 1.800 euros en un plazo de 30 días. Pero la carta también contenía algo que Miguel nunca habría esperado saber: información detallada sobre el fideicomiso que controlaba su herencia, incluidas las cláusulas específicas que me permitían revocar su condición de beneficiario, basándome en el trato que me diera durante mi vida. Tomás había sido minucioso en su documentación. La carta hacía referencia a fechas y conversaciones específicas, pintando un cuadro de explotación sistemática que era imposible descartar como un malentendido o una coincidencia. También incluía la tasación de las joyas de hacía 23 años, que demostraba que mi alianza valía bastante más que los 1.800 euros que había recibido por ella. El objetivo no es necesariamente recuperar el dinero, me había explicado Tomás durante nuestra última consulta. El objetivo es hacerle entender que su comportamiento tiene consecuencias reales y que no eres la viuda desamparada como te ha estado tratando. Mi teléfono empezó a sonar a las 10:47 de la mañana, menos de una hora después de la entrega del burofax.
El nombre de Miguel apareció en la pantalla y dejé que saltara el buzón de voz. Volvió a llamar 15 minutos después y de nuevo 30 minutos más tarde. Para el mediodía, había llamado 7 veces, y el tono de cada mensaje de voz iba escalando de la confusión a la desesperación y a la ira. Los escuché todos con el interés desapegado de quien observa un experimento científico. En el primer mensaje, sonaba genuinamente desconcertado. «Mamá, he recibido esta carta de un abogado y no entiendo qué está pasando. Por favor, ¿puedes llamarme?» En el cuarto mensaje, el pánico se había colado en su voz. «Mamá, esto es una locura. No puedes hablar en serio con lo del fideicomiso. Soy tu hijo. Podemos arreglar esto sin abogados». El séptimo mensaje reveló la ira que siempre había acechado bajo su actitud de creerse con derecho a todo. «¿Sabes qué, mamá? Esto es ridículo. Después de todo por lo que he pasado, después de todo el estrés que he soportado, ¿ahora me amenazas con demandarme? ¿Por 1.800 euros? No puedo creer que seas tan mezquina. Mezquina. Como si exigir un mínimo de respeto y honestidad a mi propio hijo fuera un defecto de mi carácter». Esa tarde, mientras preparaba la cena para una en mi silenciosa cocina, oí el portazo de un coche en mi entrada con una fuerza inusual. A través de la ventana, vi a Miguel caminar a grandes zancadas hacia mi puerta, con el rostro contraído en la expresión de justa indignación que ponía de adolescente cuando lo pillaban saltándose las normas, y decidía que la mejor defensa era un buen ataque. No llamó a la puerta. Usó la llave que le había dado años atrás para emergencias, entrando en mi casa como Pedro por su casa, algo que, hasta hacía poco, probablemente asumía que acabaría siendo. «¡Mamá!», gritó al entrar sin ser invitado, su voz resonando por la pequeña casa con la autoridad de alguien a quien nunca se le enseñó que para entrar en casa de otros se necesita permiso. «Tenemos que hablar de esta carta demencial». Apagué el fuego y fui al salón, donde Miguel se paseaba de un lado a otro como un animal enjaulado, con el documento legal arrugado en el puño. Sara estaba de pie cerca de la puerta, con el rostro pálido por lo que podría haber sido vergüenza o miedo. Por primera vez desde que la conocía, parecía más joven, como una niña a la que han pillado haciendo algo que sabía que estaba mal. «Hola, Miguel», dije con calma, acomodándome en mi sillón favorito, ese del que Ricardo solía bromear porque estaba colocado para dominar la mejor vista de toda la habitación. «Veo que has recibido la carta de Tomás». «¿Tomás? ¿Te tuteas con el abogado que amenaza con demandar a tu propio hijo?» «Tomás Serrano ha sido el abogado de nuestra familia durante más de 20 años», respondí con ecuanimidad. «Él preparó los documentos del fideicomiso en los que insistió tu padre, específicamente para evitar el tipo de situación a la que nos enfrentamos ahora». Miguel dejó de pasearse y me miró fijamente como si hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. «¿Qué documentos del fideicomiso? Nunca has dicho nada sobre un fideicomiso. Nunca preguntaste por mis asuntos financieros. Simplemente asumiste que todo lo que poseía pasaría a ser tuyo automáticamente cuando yo muriera, sin importar cómo decidieras tratarme mientras estuviera viva». Sara se movió incómoda cerca de la puerta, y me di cuenta de que llevaba la misma pulsera cara que había visto durante mi visita interrumpida a su piso. La pulsera que había sido comprada con dinero que decían no tener, después de aceptar mi alianza como pago insuficiente para su crisis financiera. «Esto es de locos», dijo Miguel, agitando la carta en el aire. «No puedes amenazar con desheredarme porque he herido tus sentimientos». «No estoy amenazando con nada», dije, mi voz permaneciendo en calma mientras algo fiero y protector ardía en mi pecho. «Te estoy informando de realidades legales que fueron establecidas hace décadas por tu padre, quien fue lo suficientemente sabio como para anticipar que los buenos hijos a veces se convierten en adultos que se creen con derechos. Papá no habría querido esto», dijo Miguel, y por primera vez, su voz se quebró con algo que podría haber sido emoción genuina. «No habría querido que te volvieras contra tu propia familia por dinero». La acusación dio exactamente donde él pretendía, porque Ricardo siempre había sido el héroe de Miguel, el padre divertido que jugaba a la pelota en el jardín mientras yo me encargaba de la disciplina y la supervisión de los deberes.
Pero Miguel había calculado mal, porque yo conocía a Ricardo mejor que nadie, y sabía exactamente lo que él habría pensado del comportamiento de su hijo. «Tu padre», dije, levantándome lentamente y acercándome a la repisa donde la fotografía de Ricardo todavía ocupaba un lugar de honor. Se pasó la vida con 2 trabajos para asegurarse de que tuvieras todo lo que necesitabas. Murió creyendo que había criado a un hijo que entendía el valor del sacrificio y la gratitud. Se le rompería el corazón al ver cómo has tratado esas lecciones. Eso no es justo. Lo que no es justo, interrumpí, mi voz elevándose por primera vez desde que habían llegado, es usar la culpa y la manipulación para sacarle dinero a tu madre viuda. Lo que no es justo es mentir sobre hacer horas extra mientras organizas fiestas con dinero que decías no tener. Lo que no es justo es tratarme como una molestia cuando te traigo galletas caseras, y luego llamar 2 semanas después para pedir más dinero. Sara finalmente habló, su voz pequeña y temblorosa. Tiana, no queríamos que pareciera que nos estábamos aprovechando, pero os estabais aprovechando, dije, girándome para mirarla directamente. Ambos lo hacíais. Y la única razón por la que estáis aquí ahora es porque habéis descubierto que aprovecharse de mí podría, de hecho, costaros algo. Miguel arrugó la carta en sus manos, con el rostro encendido por el tipo de ira que surge al ser acorralado por la verdad. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres que me arrastre? ¿Quieres que finja que no he estado lidiando con problemas reales mientras tú te sientas aquí en tu casa vacía compadeciéndote de ti misma? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, crueles y reveladoras en su honestidad. Esto era lo que realmente pensaba de mí. Una vieja solitaria cuyos problemas no eran reales en comparación con los suyos, cuyos sentimientos eran obstáculos inconvenientes para su seguridad financiera. Lo que quiero, dije en voz baja, es que entiendas que los actos tienen consecuencias. Durante 35 años, te he estado protegiendo de esas consecuencias, buscando excusas para tus errores, sacrificando mis propias necesidades para resolver tus problemas. Pero ya no voy a hacerlo más. Fui a mi escritorio y cogí una copia de los documentos del fideicomiso, los mismos papeles que había firmado hacía 23 años sin comprender del todo su importancia. Ahora los sentía como un escudo, una protección contra la misma situación que Ricardo había previsto con una claridad desgarradora. Tienes 30 días para devolver los 1.800 euros. Continué, mi voz firme y definitiva. Si puedes aportar documentación que demuestre que el dinero se utilizó exactamente como dijiste, para el alquiler y gastos necesarios, entonces podremos discutir si se han violado las disposiciones del fideicomiso. Si no puedes, o si decides no responder, entonces el fideicomiso se modificará para reflejar tu decisión de priorizar tu propia conveniencia por encima de nuestra relación. Miguel me miró con algo parecido al shock, como si estuviera viendo a una extraña con el rostro de su madre. ¿De verdad que vas a hacerlo? ¿De verdad que vas a elegir el dinero por encima de la familia? No, Miguel, dije, mirándolo a los ojos con toda la autoridad de una mujer que finalmente recordaba su propio valor. Eso lo hiciste tú cuando decidiste que yo era más valiosa como cuenta bancaria que como madre. Yo solo estoy respondiendo en consecuencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en años, no me apresuré a llenar el incómodo espacio con disculpas, explicaciones o intentos desesperados de suavizar el conflicto. Simplemente estaba de pie en mi propio salón, en mi propia casa, estableciendo límites que deberían haberse establecido años atrás. Sara tiró de la manga de Miguel, susurrando algo sobre que deberían irse, que necesitaban tiempo para pensar. Pero Miguel aún no estaba listo para retirarse. No estaba listo para aceptar que su madre se había convertido en alguien a quien no podía manipular ni someter con sentimientos de culpa. De acuerdo, dijo, con la voz tensa por una rabia apenas contenida. Pero no esperes que vuelva arrastrándome cuando te des cuenta de que has destruido la única familia que te queda. Se dirigió hacia la puerta, con Sara siguiéndole como una sombra, pero lo llamé antes de que pudieran irse. Miguel. Se volvió, una chispa de esperanza en sus ojos como si pensara que podría estar reconsiderándolo, que podría estar lista para dar marcha atrás y volver a nuestro viejo y familiar patrón de sus exigencias y mi sumisión. La llave de tu padre,
dije, extendiendo la mano. Voy a necesitar que me la devuelvas. La esperanza murió en su expresión, reemplazada por algo frío y definitivo. Sacó la llave de su llavero y la dejó caer en mi palma sin una palabra. La pequeña pieza de metal se sentía más pesada de lo que debería. Después de que se fueran, me senté en mi salón y escuché el sonido de su coche al salir de la entrada. Posiblemente por última vez. La casa se sentía diferente ahora. No vacía, sino en paz. Como un espacio que me pertenecía por completo de nuevo, donde podía existir sin estar constantemente preparándome para la siguiente petición, la siguiente crítica, el siguiente recordatorio de que no era lo suficientemente buena para merecer el amor incondicional de mi propio hijo. Le había dado a Miguel exactamente lo que la cuidadosa planificación de Ricardo me había permitido darle. Una elección. Podía aprender a tratarme con respeto y honestidad, o podía descubrir cómo era la vida sin la red de seguridad que había dado por sentada. El siguiente movimiento era suyo. Pasaron 26 días en completo silencio. 26 días durante los cuales viví mi vida como si Miguel nunca hubiera existido, y descubrí algo extraordinario. Era más feliz de lo que había sido en años. Sin la ansiedad constante de esperar sus llamadas o preguntarme cuándo podría necesitar algo de mí, me encontré durmiendo mejor, comiendo a mis horas y redescubriendo aficiones que había abandonado en mi desesperada búsqueda de su aprobación. Volví al club de lectura de la biblioteca, empecé a dar paseos por mi barrio al atardecer, e incluso acepté una invitación a cenar de Margarita Ruiz y su marido. «Pareces 10 años más joven», me dijo Margarita mientras tomábamos un café después de nuestro debate literario, donde por fin había hablado sobre la novela que habíamos leído en lugar de sentarme en silencio en la última fila como había hecho durante meses. Sean cuales sean los cambios que has hecho, están funcionando. Pero el día 27, mientras cuidaba el pequeño jardín que Ricardo había plantado detrás de nuestra casa, oí un coche detenerse en la entrada. A través de la ventana de la cocina, vi la furgoneta de Miguel, pero no estaba solo. Una mujer mayor estaba sentada en el asiento del copiloto, alguien a quien reconocí, pero no había visto en más de una década. Eleanor Morales, la madre de Ricardo, tenía 87 años y vivía en una residencia de mayores a 3 horas de aquí desde antes de que Ricardo muriera. Había sido una mujer formidable en su juventud, el tipo de suegra que podía reducir a hombres hechos y derechos a niños tartamudos con una sola ceja levantada. Pero la edad y la enfermedad habían suavizado sus aristas, y nuestra relación se había vuelto más cálida en los últimos años a través de llamadas telefónicas ocasionales y tarjetas de Navidad. Observé cómo Miguel la ayudaba a bajar de la furgoneta con una delicadeza inusual, sujetándola por el codo mientras recorría el irregular camino hasta mi puerta. Era más pequeña de lo que recordaba, más frágil, pero su postura aún conservaba la dignidad de alguien que nunca se había dejado intimidar por conversaciones difíciles. Cuando abrí la puerta, Eleanor me abrazó con una fuerza sorprendente. «Diana, querida», dijo, su voz con el ligero temblor de la edad, pero sin perder nada de su autoridad. «Tenemos que hablar». Miguel estaba de pie detrás de ella. Su rostro era un estudio de desesperación controlada. Atrás quedaba el joven enfadado que había salido furioso de mi casa hacía casi un mes. En su lugar, había alguien que parecía haber estado luchando con consecuencias que nunca esperó enfrentar. «Hola, Miguel», dije educadamente, haciéndome a un lado para dejarles entrar. «Esto es inesperado. Le pedí que me trajera», dijo Eleanor, acomodándose en el viejo sillón de Ricardo con los movimientos cuidadosos de alguien a quien le duelen los huesos, pero cuyo espíritu permanece intacto. «Después de que me contara lo que ha estado pasando entre vosotros», miré a Miguel, preguntándome qué versión de los hechos le habría contado a su abuela, qué giro le habría dado a la historia para presentarse como la víctima de las exigencias irracionales de su madre. «Se lo conté todo», dijo Miguel en voz baja, como si leyera mis pensamientos. «Lo del anillo, lo del dinero, cómo te he estado tratando, lo de la carta del abogado». Eleanor asintió con aprobación. Lo hizo, y le dije que era un necio que había olvidado todo lo que su padre intentó enseñarle sobre honrar a las personas que te quieren. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros,
y vi a Miguel encogerse como si hubieran sido golpes físicos. Viniendo de Eleanor Morales, que nunca se había caracterizado por dorar la píldora, la evaluación tenía un peso que mis propias acusaciones de alguna manera no habían tenido. «Abuela», empezó Miguel. Pero Eleanor levantó una mano que podría haber sido frágil, pero que aún imponía una autoridad absoluta. «No he terminado», dijo con firmeza. «Diana, necesito pedirte disculpas en nombre de la familia Morales. Ricardo crió a ese muchacho para que fuera mejor que esto. Y por lo visto yo no reforcé esas lecciones después de que Ricardo se fuera. Eleanor, no tienes por qué». «Sí, tengo que hacerlo». Sus ojos azul pálido se clavaron en los míos con una intensidad láser. He pasado la última semana escuchando a Miguel explicar cómo no se dio cuenta de cómo te estaba afectando su comportamiento, cómo estaba demasiado estresado para pensar en los sentimientos de los demás. ¿Sabes lo que le dije? Negué con la cabeza, aunque sospechaba que estaba a punto de oír algo que haría memorable esta conversación. Le dije que el estrés no te vuelve estúpido. Y desde luego no te vuelve cruel. Le dije que su padre tuvo 2 trabajos durante 15 años y nunca, ni una sola vez, se olvidó de llamarme los domingos o de traerme flores por el Día de la Madre. Le dije que ser un adulto significa cuidar de las personas que te cuidaron, no solo cuando es conveniente. Miguel se movió incómodo cerca de la puerta, con la pinta de un hombre que pensaba que traía refuerzos solo para descubrir que en su lugar había traído a un juez. «Pero sobre todo», continuó Eleanor, su voz volviéndose más suave, pero no menos autoritaria, «le hablé de la conversación que tuve con Ricardo justo antes de que muriera, cuando estaba preocupado por lo que te pasaría si Miguel alguna vez olvidaba sus responsabilidades como hijo». Se me cortó la respiración. Ricardo nunca me había mencionado esa conversación, aunque en los últimos meses de su enfermedad hubo muchas discusiones privadas con miembros de la familia de las que yo no había formado parte. Tu marido era un hombre sabio, Diana. Sabía que el dinero sin responsabilidad podía convertir a buenos hijos en adultos que se creen con derechos. Me hizo prometer que si Miguel alguna vez empezaba a dar tu amor por sentado, yo intervendría. Metió la mano en el bolso y sacó un sobre, amarillento por el tiempo, pero todavía cerrado. Le escribió esta carta a Miguel hace 10 años, cuando empezó a preocuparse por cómo su enfermedad estaba afectando la dinámica familiar. Me hizo prometer que solo se la entregaría si era necesario. Eleanor le tendió el sobre a Miguel, quien lo cogió con manos temblorosas. Tu padre te conocía mejor de lo que te conoces a ti mismo, muchacho. Te quería lo suficiente como para prever tus debilidades, además de tus fortalezas. Miguel rompió el sello y desdobló la carta, sus ojos recorriendo la página con creciente emoción. Observé cómo cambiaba su rostro mientras leía, la confusión dando paso al reconocimiento, y luego a algo que parecía dolor. ¿Quieres leerla en voz alta?, preguntó Eleanor amablemente. ¿O prefieres que Diana y yo salgamos mientras procesas lo que tu padre quería decirte? No, dijo Miguel, con la voz apenas por encima de un susurro. Creo que las dos necesitáis oír esto. Se aclaró la garganta y empezó a leer con una voz que se quebraba por la emoción. Hijo, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy y que has olvidado algunas lecciones importantes sobre cómo tratar a las personas que te quieren. Tu madre es la mujer más fuerte que he conocido, pero tiene una debilidad. Te quiere tanto que aceptará migajas cuando se merece banquetes. No confundas su paciencia con estupidez, ni su amor con una obligación. Sacrificó sus sueños para criarte, y se merece tu respeto, tu gratitud y tu tiempo. No solo tu presencia cuando necesitas algo de ella. Si has dejado de llamar solo para oír su voz, si has empezado a verla como una molestia en lugar de una bendición, entonces te has convertido en alguien que yo no crié para que fueras. Pero no es demasiado tarde para recordar quién eres. Los documentos del fideicomiso que establecí no son para castigarte. Son para proteger a la mujer que te lo dio todo, incluida la oportunidad de ser mejor. Espero que nunca necesites leer esta carta, pero si lo haces, espero que recuerdes que ser un buen hijo no es algo que se hace cuando conviene. Es algo que se hace porque obras son amores, y no buenas razones. Haz que esté orgulloso. Haz que ella esté orgullosa.
Pero, sobre todo, conviértete en el hombre que sé que puedes ser. Con todo mi amor, papá. El silencio que siguió fue profundo. Miguel se sentó pesadamente en mi sofá, con la carta todavía en las manos. Las lágrimas corrían por su rostro con la fea honestidad de alguien cuyas justificaciones, cuidadosamente construidas, acababan de hacerse polvo. Lo siento, susurró, no a mí específicamente, sino a la habitación en general, a la memoria de su padre, a la versión de sí mismo que había perdido en algún punto del camino. Lo siento mucho. Eleanor asintió con la satisfacción de quien ha visto una lección aprendida a las malas. Lo siento, es un comienzo, pero tu padre tenía razón. Obras son amores, y no buenas razones. ¿Qué vas a hacer al respecto? Miguel me miró entonces. Me miró de verdad, quizá por primera vez en años, no como su madre con la que se podía contar para resolver sus problemas, no como una molestia que gestionar, sino como una persona que merecía algo mejor de lo que él le había estado dando. He traído el dinero, dijo en voz baja, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. No por el requerimiento legal, sino porque era tuyo desde el principio. Y he averiguado dónde vendiste el anillo. Me entregó un segundo sobre, más grueso que el primero. El señor Chen, de la casa de empeños, todavía lo tenía. Dijo que esperaba que volvieras a por él, que se notaba que significaba más para ti que el dinero. Yo lo he recuperado. Dentro del sobre estaba mi alianza, reluciente como si acabara de ser pulida, acomodada en una pequeña caja de terciopelo junto con el recibo que mostraba que Miguel había pagado bastante más de lo que yo había recibido por ella, más cerca de su valor real. Esto no arregla nada, dijo mientras yo me deslizaba el anillo de nuevo en el dedo, donde se asentó con el peso familiar de las promesas cumplidas y el amor honrado. Pero quería que lo tuvieras de vuelta. Quería hacer algo bien. Eleanor sonrió por primera vez desde que había llegado. Ahora sí, este es el chico que crió Ricardo. La reconciliación no ocurrió de la noche a la mañana. Llevó meses de reconstrucción cuidadosa, de aprender nuevos patrones de comunicación, de que Miguel demostrara con acciones constantes en lugar de palabras desesperadas que había recordado cómo ser un hijo que merecía la pena tener. Pero ocurrió, porque a veces el amor es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir incluso a sus peores momentos, y a veces las personas que más nos hieren son capaces de convertirse en las personas que mejor nos quieren. 3 años después, mientras escribo esta historia, Miguel me llama cada domingo por la mañana, no porque necesite algo, sino porque quiere oír mi voz. Sara y yo nos hemos unido de una manera que nunca esperé, unidas por nuestra comprensión compartida de lo que significa amar a alguien lo suficientemente cabezota como para aprender de sus errores. Y cada noche, giro mi alianza, la alianza de Ricardo, que me fue devuelta a través de lecciones que enseñó desde más allá de la tumba, y recuerdo que ser mayor no significa ser invisible. A veces significa ser imparable. A veces, el mayor regalo que puedes darle a alguien a quien quieres es la oportunidad de perderte, porque solo entonces aprenden lo que realmente tenían y por lo que están dispuestos a luchar para conservarlo. Aprendí que, a los 62 años, nunca es demasiado tarde para recordar quién eres. Y a veces, si tienes mucha suerte, tampoco es demasiado tarde para que las personas que quieres lo recuerden.